Muy bien, amigos, un lujo que me doy acá en Gelatina. Cada 15 días charlo con Diego Genud sobre lo que está pasando en términos políticos. Y digo que es un lujo porque si habláramos todas las semanas, estaríamos siempre corriendo atrás de la noticia del día y vernos cada dos nos permite tomar un poco de perspectiva. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Pedro, querido? ¿Todo en orden? Bien. Qué mal que anda River, pero no vamos a hablar de eso. Anda mal, tengo que admitirlo. No vamos a hablar de eso. Bueno, más allá de que no corremos atrás de la noticia del día, y hoy Milei se está reuniendo con Trump, este salvataje tiene que ver ya con una decisión, digamos, estructural de la gestión de la administración de Trump. ¿Por qué pensás que Trump hace este despliegue excepcional de apoyo a nuestro presidente? Bueno, a ver, por un lado, por Milei, por la relación que tiene Milei con Trump, obviamente, que la construyó mostrando que está dispuesto a cualquier cosa para caerle bien al presidente de Estados Unidos. Es una especie de groupie muchas veces, Milei. Ahora, por otro lado, por Argentina, ¿no? Milei es el presidente de un país muy importante. A veces nos cuesta a nosotros mismos entenderlo. Ese país se llama Argentina. Y claro, tiene de todo. Tiene recursos naturales. Le interesan a Trump, por supuesto, en el marco de la disputa con China. Las tierras raras, el uranio, el litio, vaca muerta. Todo eso le interesa. Y el lugar en el mapa, ¿no? También. Sí, y eso es clave. El Atlántico Sur, ¿no? Porque Argentina, hay que pensar que hace unos meses nada más el jefe del Comando Sur vino y estuvo en Ushuaia, que es la puerta de entrada a la Antártida. O sea, el corredor bioceánico militar más importante del continente está en el Atlántico Sur. Argentina ocupa un lugar estratégico ahí. Cuando llegó Trump dijo, vamos a anexar Groenlandia. O sea, siempre estuvo pensando, después presionó en Panamá también para que dos puertos que estaban en manos de una empresa de Hong Kong pasen a manos de, escuchá este nombre, BlackRock, no sé si te suena. O sea, Trump presionó para que dos puertos que estaban en manos de una empresa de Hong Kong pasen a manos de BlackRock en Panamá. O sea, desde el primer momento pensó cómo apoderarse, si querés, de los corredores bioceánicos, Panamá, también el Atlántico Sur. Argentina no solo tiene sus recursos, sino tiene esa ubicación estratégica y además, claro, bueno, en la región hoy Milei es casi el único. Es el único. Ahora viene la elección en Chile, viene la elección en Brasil, en 2026 viene la elección en Colombia. Puede cambiar el mapa, pero hoy por hoy es un aliado, yo diría, tan barato como esencial el presidente. Incluso pienso si para cambiar el mapa el propio Trump o Estados Unidos no necesitan que Milei no fracase, ¿no? Que es lo que dijo Bessent. Sí. Porque se van a ver espejados en el proyecto de Milei, el candidato de la derecha en Chile, en Brasil y en Colombia, ¿dijiste? Sí, Colombia. Sí, seguro que Trump está arriesgando, ¿no? Eso es lo que le está diciendo parte del establishment, ¿no? Del establishment, obviamente de los sectores del Partido Demócrata, pero también algún sector del Partido Republicano le está diciendo hasta dónde estás dispuesto a apostar por Milei. Bueno, ¿con qué apuesta? Bueno, eso es parte ya de la discusión. Vamos a conocer seguramente detalles, pero hay que pensar que cuando empezó Scott Bessent a tuitear, lanzó su hilo de Twitter, después en New York lo recibió Trump en la Asamblea de la ONU a Milei, en ese momento el gobierno estaba en una debilidad extrema. Total. Extrema. El riesgo país estaba en 1.500 puntos. No, terrible. Hablaba con cualquier dirigente político, te diría, de todas las variantes del sistema político y te decían el gobierno está liquidado. Ahí apareció Trump, ahí apareció Bessent. Entonces, es un salvataje excepcional porque obviamente Milei está alineado, sin fisuras con Trump, por la Argentina también y por esto de la política de anexión de Estados Unidos. Trump tiene un presidente que es el favorito de la historia de Estados Unidos, que se llamaba William McKinley. Bueno, fue el presidente que gobernó entre 1897 y 1901, fue a la guerra con España y a partir de eso Estados Unidos anexó Hawái, Puerto Rico, Filipinas, ¿no? Lugares estratégicos. Si vos lo escuchás a Trump, hablando más en la escena doméstica, no tanto en este escenario internacional, el tablero en Medio Oriente del que hablaban recién con Ezequiel, sino cuando lo escuchás hablar para Estados Unidos, dice el mejor presidente de la historia, fue William McKinley. Mira, no sabía eso. Sí, terminó mal, lo mató un militante anarquista, eso no lo suele decir Donald Trump, pero sí fue alguien que, por un lado, lanzó una guerra de tarifas, por eso Trump también se siente espejado en la historia de McKinley. Por otro lado, anexó varios territorios.
Es una exageración decir, pero yo lo digo como un juego. Hay una idea de anexar Claro. a la Argentina. Sí, te lo leí en el Destape el domingo. Exacto, en ese marco, ¿no? Sería muy importante para Estados Unidos que Argentina sea un peón de la estrategia de Trump en el cono sur, ¿no? Y hoy por hoy, como decíamos, porque no hay otro presidente así en la región, para Trump vale mucho, ¿no? Te hago la pregunta del millón. Sí. ¿A cambio de qué? ¿No? Este salvataje viene a cambio de qué? ¿Qué promete Milei? ¿Qué tendremos que entregar? ¿Es simplemente apoyo ideológico o subordinación geopolítica? ¿O hay algo concreto, material? Bueno, ahí obviamente que hay un sector de la dirigencia, sobre todo diría, y de la sociedad argentina, que es optimista y dice va a venir una lluvia de inversiones, ¿no? Esta es una gran oportunidad, etcétera. Yo diría, lo primero que entrega Milei, que le entrega Milei a Trump con este seguidismo que hace, es la posibilidad de hacer una política internacional inteligente en un contexto único. Claro. Esto que hablábamos Perfecto. del Atlántico Sur. O sea, lo primero que entrega Es la política internacional. Exacto, renuncia a la posibilidad de decir voy a jugar con China donde me conviene, voy a jugar con Estados Unidos donde me conviene, voy a jugar con la Unión Europea, porque todos esos actores están mirando los recursos naturales de la Argentina y decía, lo escribí también en algún momento, es un noventismo out of context, es decir, cuando Menem hizo lo que hizo... Se había caído el muro de Berlín el año en que él ganó las elecciones. Exacto. Uno lo puede cuestionar de todas maneras, la opción del menemismo, pero había una racionalidad muy concreta, un pragmatismo brutal, si querés, muy concreto, de hay una sola potencia. Hoy no es así, o sea, hay una potencia menguante, que es Estados Unidos, hay una potencia emergente, que es China, y que además tiene una presencia creciente en toda América Latina. Yo digo, lo primero que entrega es esa posibilidad de desplegar un juego en función de los intereses de la Argentina. Y eso es lo más importante, digamos, lo más terrible. Eso es lo más terrible porque le tocó un contexto también excepcional a Milei para aprovechar esa oportunidad. Mirá, desde que asumió Gerardo Huertain no hubo más relación con el gobierno chino como canciller. Antes Diana Mondino viajó en su momento a Beijing, estuvo con dos personajes que son claves del equipo Caputo, con Santiago Ausili, que es el presidente del Banco Central, y con Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. Fueron a pedir por favor de rodillas que China renovara el swap. Sí, me acuerdo. Porque estaba el gobierno ya muy mal. Y llegó como una gran noticia, ¿no? Como... Exactamente. Y ahí fue que Milei cambia su opinión con respecto de los chinos. Claro, no te piden nada a cambio. No te piden nada, no te ponen condiciones. Bueno, desde que llega Huertain, que además era el embajador en Estados Unidos, el embajador en Washington, bueno, que tiene una relación muy directa, no hay más contacto con el gobierno chino. Con las autoridades del gobierno chino. Sí, Guillermo Francos tiene relación acá con la embajada, por eso él salió a un poco... No nos pidieron eso. Exacto, trató un poco de frenar ahí, bueno, hay una interna que tiene Francos con algunos exfuncionarios y funcionarios del Departamento de Estado, como Claver Carone, que lo llevan a Francos a poner alguna distancia. Pero me parece que, sobre todo, se priva a Milei de tener una espalda mayor para aprovechar el tiempo que le tocó como presidente de la Argentina. Lo segundo es que resigna, el centro de poder se traslada, yo te diría, a Miami y a Wall Street, más que a Washington. Ahora el presidente está en Washington, bueno, no va a tener finalmente la bilateral en el Salón Oval, va a haber un almuerzo con los funcionarios de uno y otro gobierno, pero sí se trasladan el centro de las decisiones, por un lado a Miami, donde hay un personaje muy importante que se llama Barry Bennett. Besant y Bennett son dos apellidos. ¿Que estuvo acá o no? Exacto. Barry Bennett, fotografió con Santiago Caputo. Santiago Caputo difundió esa foto como diciendo, mirá con quién estoy con el número 1. Un personaje para prestarle atención, pero sobre todo porque él encarna la intervención del gobierno de Estados Unidos sobre el gobierno de Milei. Estuvo en la Casa Rosada, no solo eso, se reunió con gobernadores diciéndoles tienen que apoyar a Milei si quieren que Estados Unidos siga sosteniendo este gobierno, siga... Y con algunos diputados, ¿no? Sí, también se dice con Miguel Ángel Pichetto, con De Loredo, con Ritondo. Pero lo de los gobernadores, sí, tanto lo de los gobernadores como lo de los diputados es muy importante pensando en la idea de gobernabilidad. Lo que le dijo a Milei todo el círculo rojo, los actores de poder, Mauricio Macri... Ganá. Sí, ganá y amplía el arco de alianzas
para llevar adelante el ajuste más grande de la historia de la humanidad. No vas a poder, sino... Esto implica un deterioro en el lugar que ocupa en el gobierno, voy a decir, el carinismo. Sí, yo creo que sí. Hay una especie de renacimiento de Santiago Caputo, porque Barry Bennett... Sobre todo a través de sus voceros no oficiales, ¿no? Sí. Que dicen básicamente que Estados Unidos pidió más lugar de Santiago Caputo en el gabinete. Sí, no nos olvidemos que Peter Lamelas, por ejemplo, lo mencionó en algún momento. El próximo embajador que va a tener Trump en Argentina todavía no llegó, un cubano-americano. Hay que pensar, por eso yo digo Miami. Marco Rubio, cubano-americano. En su momento fue un competidor de Trump en la primera candidatura de Trump a presidente en Estados Unidos. Fue un rival republicano. Ahora Trump lo elige como secretario de Estado. Mauricio Claver Carone, ese personaje que también en algún momento dijo en Miami hace algunos meses, Estados Unidos quiere que Argentina se desprenda del swap con China. Y Peter Lamela, son 3 cubanoamericanos con base en Miami, donde tiene su base Trump, y que conectan con Barry Bennett, conectan con un empresario que se llama Leonardo Scaturice, que también tiene mucho vínculo, el del avión, el de las valijas, con algún otro empresario de medios muy importante de la Argentina que también tiene base en Miami. Bueno, por eso digo, el centro de poder... Está cada vez más explícito todo, ¿no? Sí, Miami es el centro de poder que va a definir el rumbo de Milei. Por eso digo, lo que el Círculo Rojo le dijo a Milei... Es terrible, Amplia. porque cuando uno depende del fondo, por lo menos vienen ellos, ¿no? Sí. Y vienen acá a hacer los controles. Sí. Y llega la misión oficial del fondo y la revisión y tal. Ahora ni siquiera... Muchos tenemos- argentinos juegan de local en Miami desde hace mucho. Ahora, si se mantiene el dólar barato, vas a tener otra vez este verano una lluvia de argentinos. Y el mundial que viene, ni te digo. Y el mundial que viene, por eso. Hay que ver que en esto de qué exige Estados Unidos, hay un debate ahí, no está muy claro si Estados Unidos quiere que Milei devalúe como exige el fondo o si le parece bien que Milei mantenga un dólar barato, lo cual sabemos que daña a la industria, incluso complica sectores exportadores, pero no está muy claro qué le va a exigir en cuanto a tipo de cambio Trump a Milei. Seguro que si mantiene este tipo de cambio, los argentinos que ya hace rato juegan de local en Miami se van a sentir a gusto. Y después también está el centro de poder trasladado a Manhattan, a Wall Street, donde ahí Scott Bessent, el otro personaje central de toda esta historia, un tipo que viene de Wall Street, que es un trader, que trabajó con George Soros muchas veces, que es como muchas veces pasa con el secretario de Tesoro, siempre es de Wall Street, siempre representa a Wall Street. Claro. Ahora está lanzando un swap, hay que ver si viene finalmente un fondo, si Estados Unidos la pone por primera vez, pone plata de su bolsillo como hace 30 años no hace, desde que salvó a México durante el efecto de tequila. Bueno, para pagarle a los fondos de inversión, es decir, Bessent interviene en nombre de Wall Street para que Milei le pague a Wall Street, ¿no? A sus Excelente. amigos. Por eso digo que ahí se traslada el centro de poder, por un lado a Miami, por otro lado a Wall Street, donde José Luis Daza, que es este personaje que es el viceministro de Luis Caputo, tiene también un vínculo con Bessent, fondos de inversión donde Bessent invirtió. Daza es el chileno, ¿verdad? Exacto. Es un personaje clave. Él, su esposa, que es venezolana y también trabajó para George Soros. Bueno, hay todo Un entramado un ahí. entramado de relaciones por las cuales tanto Bessent como Bennett, Bessent en lo económico, Bennett en lo político, son nombres a los que obligatoriamente les vamos a tener que prestar atención porque están tomando las riendas del gobierno o están asesorando con un nivel de vehemencia, bueno, propio de alguien que acaba de salvar al gobierno argentino, al gobierno de Milei, ¿no? Diego, te traigo a la Argentina, o sea, nos volvemos de Miami, nos Sí. volvemos de Florida, porque gran parte de la suerte de este salvataje y de la suerte de este mandato de Milei se va a jugar en las elecciones del 26 de octubre. Te quiero preguntar, ¿qué panorama tenés? Te leí en el Destape el domingo que pudiste hablar con el entorno más íntimo de Cristina y pudiste conocer más o menos qué es lo que está viendo la expresidenta en virtud del proceso electoral, que falta nada, ahora, 12 días. Sí. Bueno, a ver, el gobierno llega muy mal. Llega, gracias a este salvataje, con una estabilidad que hace 3 o 4 semanas no tenía. Ahí el panorama se va a jugar, por un lado, yo creo, las razones materiales de cada uno de los votantes. ¿Qué razones materiales y concretas le ofrece el gobierno de Milei a los 14 millones de personas que lo votaron
hace bastante, en noviembre de 2023, para revalidarle la confianza, para que esa gente salga de su casa y vaya a votar. Me parece que son pocas, ¿no? Al presidente le está costando salir a las provincias, eso que parecía gratis para Milei. Yo le decía esto a un amigo Sí, hoy a la mañana y él me sí. decía, pero bueno, el acuerdo con el PRO algo le trae. Sí. Él Sí. no se quedó en su base del 30% de las PASO del No, 23. no, por eso digo, en su momento Milei tuvo el 56% de los votos. Sí. ¿Cuánto le queda de eso? Si hoy uno habla con funcionarios de la Casa Rosada, ellos mismos están hablando de 30, 35 puntos A nivel nacional. a nivel nacional como un buen resultado. Son 10 puntos menos de lo que decían hace 4 meses, ¿no? 35 puntos creo que es un buen resultado. Es digamos, un ¿no? buen resultado porque es un gobierno que probablemente si saca 35 puntos va a estar peleando el primer lugar, no lo sabemos, hay que ver qué pasa con el peronismo. La Libertad Avanza es el único partido que está inscripto en todo el país. Fuerza Patria no está inscrito en todo el país. Entonces, por un lado vamos a ver la provincia de Buenos Aires por el peso que tiene, 40% de padrón, el país unitario, etc. Por otro lado, el gobierno, desde la misma noche del domingo, si llega a esos números, va A construir la narrativa de decir, Exactamente. ganamos en Exactamente. 15 provincias. Va a haber una discusión por eso, pero me parece que no hay mucha razón concreta. La baja de la inflación, el alineamiento con Estados Unidos, más simbólico, más ideológico, más político, más cultural que concreto lo que ofrece Milei, ¿no? Bueno, le ponemos el cajón, el último clavo al cajón del kirchnerismo, nos sacamos de encima el kirchnerismo, no vuelven más. Es un poco más esa narrativa de batalla cultural, pero que en provincia de Buenos Aires se reveló insuficiente, y te diría en todo el país se reveló insuficiente hasta ahora en el calendario electoral, porque Milei en Santa Fe tuvo un muy mal resultado, en Corrientes tuvo malos resultados. El único lugar donde llegó al 30% Es acá. es en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si Milei obtiene un buen resultado, o creo que el gobierno apela, más bien al antiperonismo, te diría, a despertar al antiperonismo que está dormido o está decepcionado, que se quedó en su casa muchas veces y que ahora el gobierno tiene un argumento para decir vení a votarme porque puede volver el peronismo. Que era uno de los elementos más novedosos que presentaba Milei en el 23, que era su no exacerbación del antiperonismo, ¿no? Que no era un candidato tan gorila, esencialmente. Sí. ¿Cómo pensás que lee Cristina esto? ¿Cuál pensás que es su pronóstico o su análisis con respecto a la perfor que puede hacer el peronismo? Sí, pude hablar con Cristina hace una semana aproximadamente. Lo cuento porque fue una situación excepcional. Es una situación excepcional porque está detenida, ¿no? En otro momento quizá los periodistas no contamos siempre con quién nos reunimos o con quién no, pero digo, alguien que está detenido, sabemos, bajo un proceso muy cuestionado por decisión de la Corte Suprema de Justicia, por eso me parecía importante contar un poco. No, Cristina lo que piensa es, Trump no le va a soltar la mano a Milei. Esto, la semana pasada, antes del salvataje del jueves, de lo que se anunció, ya un poco era su análisis de que es importante Milei para Trump en este contexto, que no le van a soltar la mano y que le van a armar el gobierno. Palabras más, palabras menos. Trump le va a armar el gobierno. Sí, Trump, quizá Macri. el círculo rojo, porque ¿qué es lo que pide Bennett? Y eso se confirmó con la visita de Bennett la semana pasada. Bueno, Ordena el equipo. ordenar el equipo, garantizar la gobernabilidad, abrir el espacio para tener una mayor solidez y dejar de comerte palizas en el Congreso semana tras semana. Es un gobierno que desde abril no aprobó una ley, ¿no? O sea, es una larga temporada. La semana pasada, a último momento, también dicen cerca de Santiago Caputo, por incidencia de Santiago Caputo, logró zafar en una votación con el apoyo de algunos gobernadores como Jaldo, de sectores del radicalismo, pero iba a una nueva paliza la semana pasada Milei en el Congreso. Entonces, seguramente no va a venir Bennett a sentarse en el gabinete, pero sí va a venir a hacer sugerencias, indicaciones, a caminar por los pasillos de la Casa Rosada como ya lo está haciendo. Y bueno, la famosa frase del takeover, del que se habla desde que Milei entró a la Casa Rosada y que Milei se resistió todo lo que pudo, Karina Milei se resistió todo lo que pudo. Bueno, en estas condiciones es cada vez más probable que se dé algo como lo que le venían reclamando. Pero no porque Milei ceda ante los factores locales de poder que le venían exigiendo abrir el juego, sino porque es Trump, a través de sus funcionarios, asesores, consultores,
a través de su entramado de poder, el que le está pidiendo a Milei que abra para seguir adelante, ¿no? Porque si no, esto es muy riesgoso en demasiados planos a la vez. Mira, te voy a leer una noticia de último momento. Esto es Infobae. Infobae. Trump respaldó a Milei, pero aclaró que la ayuda económica está sujeta a quien gane las elecciones. El presidente de los Estados Unidos recibió a su par argentino en la Casa Blanca y lanzó fuertes elogios hacia la gestión libertaria. Sin embargo, advirtió por el riesgo de que en octubre se imponga otra fuerza política. Si un socialista o un comunista gana, bueno, hay que contarle a Donald Trump contra qué fuerza se enfrenta Milei, te sentís diferente sobre hacer una inversión, dijo y agregó. Si pierde, no seremos generosos. Vamos a ver el video. Qué fuerte esto, ¿eh? Muy fuerte. Acá lo It's tenemos. coming up very soon, and it's a very big election being watched by the world because he's done an incredible job. But with that comes some pain, and they have some pain, and now they're coming out of it. I think the victory is very important. Your poll numbers, I hear, are pretty good, but I think they'll be better after this. And you know, our approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. I think, Scott, you'd feel that if somebody that had no chance, in other words, if somebody wins and has no chance of ever having a great economy because of that philosophy, you would put a halt to what we're doing. Yes, sir, and we're confident that President Milei is going to do well. Qué fuerte esto, ¿eh? Sí. Se cuida Trump de no hablar del peronismo, ¿no? Sabe que tiene admiradores, algunos todavía me parece quedan en el peronismo, pero Scott Bessent, por ejemplo, se pelea con una senadora que se llama Elizabeth Warren y le dice el peronismo de Massachusetts. Ahí, ¿sí? Claro, Trump dice un socialista como en Nueva York. Scott Bessent hablaba... No creo que se hayan frenado las inversiones en Nueva York después de que ganó un socialista. Bueno, pero claro, Bessent dice en Nueva York el nuevo alcalde es un peronista, porque es alguien ligado a los demócratas, ligado Sí. a cierto progresismo. Entonces están con esa discusión de que los críticos de Trump y del apoyo de Trump a Milei son los peronistas de Estados Unidos. Trump dijo socialistas, comunistas. Pero sí, el tema 26 de octubre es un parteaguas. Y evidentemente. Todo esto que estamos viendo, toda esta puesta en escena, incluso la intervención de la semana pasada que fue inédita, donde el Tesoro compró pesos a través de 3 bancos que actúan en la Argentina, el Santander, el Citi, alguno más. Eso nunca lo había hecho Estados Unidos, de comprar moneda de otro país para salvar a un gobierno. Bueno, todo eso tiene fecha de vencimiento. Es el 26 de octubre. Después se verá. Es una campaña abierta de Trump por Milei, como la que hizo Georgieva también cuando se puso el pin de la motosierra. Terrible, boludo. Dios Están mío, haciendo no se campaña por olvida. Milei. Están haciendo una campaña muy fuerte por Milei. Bueno, hay que ver si no le sale el tiro por la culata, Exacto. ¿no? Porque yo no, quizás es mi algoritmo. Pero no sé si el pueblo argentino, cuando ve un presidente de Estados Unidos diciéndole a quién votar, va y vota eso. Bueno, en Canadá, por ejemplo, ganó un presidente que justamente era uno de los rivales de Trump. Trump había hecho campaña en contra de ese presidente y ganó el presidente de Canadá, que no tenía el respaldo de Trump. Hay que ver qué pasa acá. Es una elección legislativa, pero es tanta la vulnerabilidad del gobierno de Milei que pareciera que fuera una elección presidencial. Así lo siente Trump, por lo menos, ¿no? En su momento dijo, merece la reelección. No quedó muy claro si se confundía o no, pero hay toda una sensación de que Milei se juega mucho más que la composición del Congreso, ¿no? Milei dice, bueno, voy a tener respaldo para aprobar las leyes que necesito, pero es otra la sensación. Es un gobierno que ya lo rescataron, este es el tercer rescate, primero vino el blanqueo, después vino el fondo. Totalmente, sí. Me acuerdo que estaba acá el día que se firmaba el acuerdo con el fondo, no fue hace 3 años ni 4, fue hace 6 meses. Totalmente. Y eso se consumió, esa legitimidad. Entonces, también hay que ver cómo resuena esto en los fondos de inversión. Esto que acaba de decir Trump. El ayuda va a Vamos a venir, ver. vamos a ver si va o no va. Depende del 26. ¿Cómo cae en la sociedad? Que es lo fundamental. No, y la semana que viene también uno supone que va a haber una presión que no hubiera habido si Trump hoy decía, olvídate negro, yo te banco. Sí. Bueno, Trump está presionado también en la interna. Es un gobierno que tiene problemas. Están discutiendo el presupuesto.
hay un problema donde no hay legitimidad, donde no hay acuerdo. Al mismo tiempo es un Trump que viene de firmar la paz en Medio Oriente, una paz que, como decía Ezequiel, que sabe muchísimo del tema y fue muy interesante la charla, es una paz que hay que ver ¿Qué pasa? qué pasa. Pero hoy las acciones de Trump a nivel global están en alza. Es ese Trump que juega en varias canchas a la vez. China espera, no se pronuncia tanto, Paciencia histórica tiene paciencia oriental. Paciencia histórica. Y aguanta, ¿no? La semana pasada, de todas maneras, hubo un pronunciamiento muy fuerte. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Habrá que ver Diego, cómo sigue. No nos vemos la semana que viene, es decir, que ya nos vemos con el número puesto. ¿No? Creo que nos vemos la semana que viene. Ah, sí, perdóname, Creo que no nos vemos la sabía. semana que viene. No sabía. Bueno, listo, nos vemos la semana que Para viene. recuperar Nos algo vemos la semana que viene, no te preocupes. más cerca, entonces. creo que el jueves, creo. Bárbaro. Después lo charlamos ahora, con Felipe. ahora en lo todo vemos. caso. Igual la elección va a llegar. Nos veamos o no nos veamos. Siempre un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Para mí también, Pedro. Nos quedan los últimos minutos, amigos. No se vayan. Estás viendo Industria Nacional por Gelatina. Ya volvemos. No me gusta ser adulto, no me divirtió crecer